ambos. Em, a ver, algunos comentarios. Ayer en la noche me puse a revisar los cuestionarios, no, pues no es calificación, pero les dije que ya los había leído. En general les dije, estaban bien, no tenían mayor problema. Hice algunas precisiones en algunos, ¿no? Sobre todo en el sentido de sus respuestas. Creo que de ustedes dos, quizá en el tuyo, Anilu, creo que hice en una o en dos respuestas, o sea, que tenías la idea, pero más vale dejarlo como en claro, ¿no? No, de otra manera, pues es como del profesor dijo que estaba, ¿no? Está bien, y a lo mejor había algo que podía quedar más claro. Del tuyo, Eduardo, no me acuerdo, pero bueno, este, ya están ahí. Miren, ya está Alexis con nosotros, ya somos tres. Em, pues en realidad, lo que les diría es, no estuvo mal, ¿no? Incluso el tuyo, Alexis, lo vi, tu cuestionario lo vi bien. A lo mejor, o no mucho, no a lo mejor. Creo que para el de esta semana, que ya está ahí en la plataforma, si quieren saber las preguntas, em, creo que sí sirvió, no solo tuvieran las presentaciones, que claro, son de mucha ayuda, sino también que hubiera este espacio en clase, ¿no? Creo que ustedes fueron los que menos me preguntaron, los chicos que están en la tarde aprovechaban más, ¿no? Y fue como, ay, profe, esto por qué así o así, ¿no? Y sirvió para clarificar algunas respuestas porque me di cuenta cuando las leí que estaban, o sea, que eran muy parecidas a cosas que yo les había explicado y dije, bueno, está bien, ¿no? Es el propósito, o sea, no tanto que torturarles con a ver dónde sacan las respuestas, sino más bien pues para eso es la clase en realidad, ¿no? Creo que se los dije a ustedes y que aprovechen, ¿no? Que ustedes, o sea, afortunadamente se acomodaron las cosas para que ustedes sí puedan entrar a esta sesión, bueno, a estas sesiones, ¿no? Hagan las preguntas que necesiten y luego ya con eso contestan y ya. Asegúrense una muy buena calificación. Em, Queda este cuestionario, el de la semana que viene, em, que así como veo, yo creo que haremos les dije, ¿no? Hagamos eh, un pequeño examen. Yo creo que el viernes de la otra semana, el viernes 12, para que eh, tengamos calificaciones ese mismo día y ya. ¿No? Esto es rápido, ¿no? Vamos como muy acelerado, pero está bien, es el propósito, ¿no? Hacer un curso de 3 semanas. Si es así, yo creo que el cuestionario de la siguiente semana tendrían que entregarlo a más tardar el jueves para que ya tengamos todo calificado el jueves, ¿no? Y el viernes pues solo sea el examen y ya, ustedes se pueden dedicar o sea, bueno, sepan su calificación de este curso de recuperación ese mismo día, ¿no? A nosotros nos han dicho cuándo tengamos que entregar actas, pero probablemente tenga que ser ese mismo día o a más tardar yo creo que el lunes. Eh, Digo, porque el tiempo sigue avanzando, ¿no? Y en algún punto pues van a tener ustedes que... O sea, el cuestionario lo hará como en el semestre. ¿El cuestionario o el examen, Daniel? Los cuestionarios son estos que estamos resolviendo, que están muy sencillos, ¿no? El examen... No, yo creo que voy a hacer una versión mucho más simplificada que la del... que la del examen final. Porque... sí, tampoco... Es que si no... O sea, no era tan largo, pero creo que estaba más... yo digo que más de pensarse, mi esposa dice que estaba más enredado. Bueno, que son muy enredados mis exámenes, ¿no? Pero pensar en algo. Probablemente lo que sea, y eso tengo que prepararlo el fin de semana,
es un es algo más similar a los cuestionarios, es decir, más que preguntas enredadas, ¿no? Hay profesores que pues preguntan una cosa que podría ser también la otra, y la otra solo de leer con claridad. Em, no, quizá a lo mejor el mismo formato, 5 preguntas donde ustedes tengan que explicar, ¿no? A lo mejor así en 1 o 2 párrafitos las cosas. Les da chance, pues, ¿no? De que tengan, o sea, no solo sea bueno o malo, ¿no? A lo mejor está a la mitad del argumento y pues eso funciona. Entonces, y de hecho estamos practicando porque los cuestionarios están haciendo eso. O sea, no es una pregunta directa, ¿no? Diga qué es un bien de capital, ¿no? Sino comparaciones, ¿no? ¿Qué se diferencia el bien de capital de los bienes duraderos? O ingreso de renta, ¿no? Em, o explicar otras cosas, ¿no? Creo que este cuestionario tiene ejemplos. Menciona un ejemplo de esto y un ejemplo de aquello. Que es justo, eh, o sea, eso al menos nos permite ver que o sea, comprenden los conceptos porque los saben aplicar, ¿no? Eh, sí, Eduardo, fíjense, los cuestionarios van a valer el 60%. O sea, si tienes los 3 cuestionarios bien, ya tienes 6. eh, ya la hiciste, ¿no? Por el día. Si no, por eso les decía yo, ¿no? Y es que sirve que hasta se queda grabado. A los que no entregaron los cuestionarios, bueno, pues entreguenlos, porque aunque estén con menos calificación, porque si no va a pasar como le pasó a varios, no me acuerdo de ustedes, algo que sí, eh, en el semestre, que pues no entregaron las actividades, entonces aunque bueno, en el examen no les fue tan bien, pues, no les fue tan bien en el promedio, ¿no? Eh, Más bien, yo digo que pues, se encarguen de hacer los cuestionarios, ¿no? Con calma. No sé, o sea, por eso decía yo, aprovechen eh, ¿cómo se llama? El que están aquí para preguntar y para que tengan las respuestas bien y luego no es un problema de que, ay, si hubiera tenido bien los cuestionarios, chance hubiera pasado, ¿no? No es al revés, es como de, bueno, sé que tengo los cuestionarios porque entré a las clases, estuve atento ahí al profesor y pues ya, eso me ayudó a que me fuera bien. Por eso insisto, ¿no? No se confíen solamente no que sean malos, ¿no? A que hagan o no hagan bien las tareas, pues creo que todo el mundo hace las tareas, ¿no? También como uno va entendiendo, eh, pero sí, o sea, sí entreguen, pues, ¿no? Las cosas. De todos modos, los porcentajes los voy a volver a subir, bueno, los voy a subir porque no los había subido, porque eran cosas que ya habíamos platicado desde la primera sesión, ¿no? Igual ahí me falló, ¿no? Haberles puesto, eh, pues no un mensaje, pero sí una publicación a lo mejor en Classroom para recordarles, pero no se preocupen, eso se puede hacer muy fácil. Eh, bueno, a ver, en general, dudas de su calificación, de su trabajo, ¿les fue bien, les fue mal, no les fue, ni lo vieron? Todos ustedes entregaron, no sé si me acuerdo. Ustedes 4, estoy seguro que vi sus cuestionarios. Vale. Si es así, pues entonces comencemos con continuemos con el tema, ¿no? Bueno, ayer nos habíamos quedado en simpático asunto del precio de equilibrio, ¿no? De hecho, estas fueron sus gráficas de oferta y demanda, ¿no? Con esas formas tan curiosas, y encontramos que su precio de equilibrio habían sido 15 pesos, ¿no? Y habíamos mencionado algunas reglas que tienen que ver con la noción de equilibrio, porque no solo les dije, no solo se trata de señalar
dónde está el equilibrio. Digo, además, o sea, si... Entonces, una de las primeras distorsiones, una de las grandes distorsiones de ver las cosas solo a través del modelo es esto, ¿no? Eh, es reducir cualquier el funcionamiento de cualquier mercado a solo el hecho de la búsqueda de equilibrios. Y claro, es el principio fundamental, ¿no? Ahí donde la oferta y la demanda se encuentren, ¿no? Ese es nuestro equilibrio y eso es el objeto, digamos. Bueno, no el objeto, el objetivo deseado de toda la actividad económica, ¿sí? Pero luego notamos en la realidad que hay más cosas, ¿no? Y hay otros elementos que inciden, eso es lo que platicábamos ¿no? sobre esto, que hacen que los precios puedan estar por arriba del precio de equilibrio o por abajo del precio de equilibrio, ¿no? Entonces, la primera pregunta, ¿no? Y decíamos, bueno, ¿y cómo sé cuál es el precio de equilibrio? Bueno, normalmente conocemos cuál es el precio promedio de un artículo, ¿no? Hacemos el ejemplo del aguacate, ¿no? Sabemos que su precio promedio es de, decíamos, ¿no? Entre 20 y 30 pesos, es su precio de equilibrio. Cuando está por debajo de ese precio, pues debajo del precio de equilibrio, y sobre todo el aguacate, cuando está por encima de ese precio, sabemos que está por encima del precio de equilibrio, y le pasa bastantes veces el aguacate en el año. O sea, una temporada larga, pues, no es una ocasión especial. Este, no con ustedes, sino con el otro grupo, y fue muy gracioso. Eh, Al hablar de esto, tuve, tuve un chico que sí dijo, yo no hago un esfuerzo, y a lo mejor no cada semana, pero busco comprar aguacate aunque esté en 80 pesos el kilo, y creo que hasta hablamos del límite superior, ¿no? Que ha presentado el precio, que es 120 pesos el kilo de aguacate, y hasta él confesó haber comprado un aguacate a ese precio. Dijo, ¿no? A ver, esto no, o sea, eso no nada más es para contarles la anécdota, sino para tener en claro que fíjense, aún a precios fuera del precio de equilibrio, o sea, más allá, de todos modos hay consumidores dispuestos a consumir ciertos productos, ¿no? Esto nos enlaza con la siguiente cosa que vamos a ver, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay productos que es difícil sustituirlos, ¿no? Digo, el aguacate parece que no, pero de, eh, de todos modos, o sea, parece que no, porque tiene algunos consumidores, ¿no? Que todavía son fieles y que hacen que además que la temporada del aguacate caro dure más, ¿no? Porque pues, hay alguno que otro que todavía lo consume. Hay otros que no, en cuanto el precio sube, las ventas bajan, sí o sí, ¿no? Muchos productos importados, cuando hay subidas del precio, del tipo de cambio por el precio, ¿no? Subidas del precio por el tipo de cambio, reducen su consumo, ¿no? Los automóviles importados les pasa eso. O sea, es decir, hay un mercado, digamos, estable. O sea, no se mantiene más o menos en los mismos volúmenes de venta cada año de la venta de automóviles que se importan a México, ¿no? O sea, los que se fabrican en otro país y que se traen para acá. Ahí hay un número, digamos, no crece, pero tampoco disminuye, ¿no? Es constante, digamos, las ventas. Cuando sube el tipo de cambio, o sea, de manera considerable, ¿no? Ese mercado sí se ve afectado así, ¿no? Ese es un mercado donde los consumidores sí se ven afectados porque normalmente esos vehículos eh, pues se ven limitadas sus ventas, ¿no? En cambio, eh, pareciera que hay otros artículos que no, y uno nos explica por qué, ¿no? Por ejemplo, las ventas de las tiendas de aplicaciones en línea, sus precios originales están en dólares, ¿no? Y es curioso que a pesar de que haya subidas o bajadas del precio del dólar, el pago en pesos por una aplicación, ¿no? O una canción, ya sea en la tienda de Apple o en la tienda de Android, eh, sus precios no aumentan, ¿no? O sea, hay una búsqueda ahí de más o menos mantenerlos. Este,
Los desequilibrios que generan los precios por encima o por debajo del precio de equilibrio son distintos, ¿no? Un precio por encima del precio de equilibrio lo que genera es un exceso de oferta, o sea, haya más bienes en el mercado de los que los consumidores están dispuestos a comprar, ¿no? Tal cual, ¿no? Pues están muy caros. Y viceversa, cuando hay un precio por debajo del precio de equilibrio, lo que sucede es que probablemente haya muchos más consumidores dispuestos a comprar el artículo que los artículos que existen en el mercado. ¿Por qué? Porque para pocos productores puede ser atractivo producir a precios bajos. Ahí hacemos el ejemplo del transporte de la Ciudad de México, ¿no? Ahí por una decisión gubernamental, si se quiere, el precio es muy bajo, ¿no? Y en general, o sea, no solo el del metro, en general el transporte público en la Ciudad de México es muy bajo. Y entonces hay pocos operadores dispuestos o sea, no, o sea, pocas personas dispuestas a entrar a proveer transporte público en la Ciudad de México, ¿no? Particulares, porque es muy barato, ¿no? Es muy bajo el precio, entonces algunos se arriesgan, ¿no? Digo, ¿no? O sea, poco a poco, creo que en el caso de la ciudad, poco a poco le hemos ido ganando algunos espacios a esto, ¿no? Hay un par de estudios que ahora voy a tratar de recordar de dónde son. Em, Fíjense que asocian eh, niveles de marginación social, fíjate, con calidad del transporte público, que eso ya lo he dicho yo en el semestre, pero no solo en términos de distancia, sino incluso en términos de el estado en el que se encuentra el parque vehicular. O sea, zonas donde los autobuses y los taxis están en condiciones, digamos, medianas, digamos, eh, en malas condiciones, tienden a estar mucho más expuestos a un asunto de marginación. Em, no me acuerdo si con todos, o sea, con todos los que tengo aquí, no sé que con Rodrigo no, porque a Rodrigo no lo tenía en clase, em, les conté, creo que solo Alexis lo tocó, em, la política de las ventanas rotas en Nueva York. Bueno, se las cuento. Em, sí, claro, Anilo, o sea, el punto es exacto, pero son 1.700 diarios, pero probablemente, quién sabe cuánto de eso, o sea, ese es el problema. No todos los dueños de los microbuses, por ejemplo, invierten esos 1.700 pesos en mejorar sus microbuses. Regularmente es una tarea que le dejan al chofer, entonces el chofer ya está obligado a pagar los 1.700 pesos, ¿no? De su cuenta diaria, sacar algo más para él, por supuesto, porque si no, qué chiste tiene, y luego a ver cómo le hace para medio arreglar el microbús. Y eso, claro, condena que los usuarios de esa ruta, en vez de contar con un vehículo aceptable, digo, tampoco digo tengas una cosa de lujo, pero menos aceptable, no se puede, pues porque o paga la cuenta o saca su ingreso diario o arregla el micro, ¿no? Y entonces los asientos, ya sabes, andan chuecos, las cosas medio cayéndose, las suspensiones con los pies, ¿no? Cada uno que pasa eh, por los topes, ¿no? Siente que vuela, y muchas otras cosas. Em, le da. Em, Nueva York, como todas las grandes ciudades de este planeta, ¿no? Eso no se diferencia ninguna. Creció una parte de manera planificada y luego algunas zonas perdieron la noción de la planificación. Planificación no solo es decidir cómo son las calles, que eso en Nueva York está muy bien trazado, ¿no? A la gringa todo es cuadrado, ¿no? Son rectas. Su problema no fue ese, digamos, el diseño de calles, sino el cómo se habitaban las zonas. Entonces, algunas zonas se habitaban muy rápido, ¿no? No había suficientes servicios, lo que siempre sucede, y pues generan como siempre zonas de marginación o donde se presentan desigualdades, ¿no? O sea, en la misma ciudad, bueno, en la misma área urbana, eh, hay zonas, digamos, muy privilegiadas, ¿no?
no es muy diferente a la Ciudad de México entonces, ¿no? Como hay zonas donde hay no solo pobreza, ¿no? Sino eso, marginación, ¿no? Gente que está excluida de ese mismo sistema, ¿no? O sea, gente que no se puede pagar la universidad en Nueva York, aunque vivan ahí, están condenados a un trabajo que probablemente no les permita los mínimos y entonces consiguen una vivienda de mala calidad, en un barrio peligroso, y así, ¿no? O sea, pero bueno, eso mismo pasa en la Ciudad de México y pasa en todas las grandes ciudades. Este, no es de sorprender. Lo que sí es relevante de esta política de las ventanas rotas, no los vidrios rotos, ventanas rotas, es que en los 90 eh, pues como aquí, ¿no? Caótico, inseguridad y todo, ¿no? En las finales de los 70 y principios de los 80, un grupo de investigadores de una universidad, no fíjense, no en Nueva York, sino en Chicago, hicieron un experimento social, primero un experimento social. Pusieron un coche, dejaron un coche estacionado por una semana en un barrio, digamos, bien, ¿no? Un coche cualquiera, promedio, o sea, no un coche, o sea, ni muy caro ni un coche muy barato, ¿no? Y luego en un barrio peligroso. Y se imaginarán, en el barrio bien, pues el coche se quedó ahí, no pasó nada. Pero en cambio en el barrio peligroso le poncharon las llantas, le robaron una, le rompieron los cristales, se volaron los espejos, ¿no? Lo rayaron. Em, entonces, claro, para algunos es como, ah, ya ven, es un asunto horrible, ¿no? Vivir en una zona así. Bueno, luego hicieron el experimento de, a propósito, romperle una ventana a, al coche que estaba en el barrio bien, a ver qué sucedía. Y una vez que le rompieron la ventana, entonces le pasó exactamente lo mismo que le pasó al otro coche. Lo rayaron, le robaron los espejos, le poncharon las llantas, le quitaron una, ¿no? Le robaron una de las defensas. Em, y lo que se dieron cuenta los investigadores es que cuando hay una, cuando hay una sensación de descuido del entorno, em, normalmente la gente siente que tiene más, se siente más empoderada para hacer cosas, o sea, del estilo de, pues si ya estaba roto, pues qué más da si lo rompo más, no sé, o sea, así piensan, ¿no? O sea, no, si el, si el coche pues ya le habían roto un espejo, pues los niños le pudieron romper otro. Si ya le faltaban las ventanas, pues nadie se va a quejar si le faltan los espejos, ¿no? Y me los puedo llevar. Si ya le faltan los espejos, pues probablemente una defensa, pues nadie note que le falta una ventana, o si no note, pero no le importe. Y las llantas igual, y así hasta que quedó igual, ¿no? De estar hasta al lado del pobre carro. De hecho, lo han visto, les ha tocado ver que por su casa luego dejan carros abandonados, y una vez que si estaba en malas condiciones o así, acaba siendo como chatarra estacionada. Sí, pero no solo, o sea, sí es cierto, es una zona donde se nota mucho. Fíjense, en la colonia de Doctores, que es una zona donde había muchos talleres, da la misma sensación y está ligado a lo que, justo a lo que voy, ¿no? Hay zonas donde se ve eso y de hecho ustedes ya cuando ven, o sea, una zona así donde se ven los carros como estar talados afuera en las calles y así, ya como que te da como, eh, pues tus reservas, ¿no? Justo, exacto, Anilo, hacia allá voy. Entonces creemos que el experimento fue ese. Entonces la solución parecía ser que, en cambio, pues entre menos ventanas rotas veamos, es más fácil que la gente aprenda a cuidar su medio y se reduzcan otras cosas. O sea, porque claro, no solo es vandalizar el carro, que no solo es eso, ¿no? Sino promover delitos, ¿no? Pues, se robaron las llantas y una de las defensas, los espejos. Ahora sí, en los 90, este,
Rudolph Giuliani, que ahora es el abogado de Trump, pero entonces era el alcalde de Nueva York, eh, conocía bien este estudio y trató de poner en práctica unas soluciones derivadas de este estudio, que tenían que ver con destinar una parte del presupuesto de la ciudad. O fíjense, él estaba pensando en combatir la delincuencia. Entonces, una manera de combatir la delincuencia era esto, ¿no? Arreglando ventanas, pintando paredes, ordenando el espacio público. Pero ordenar el espacio público no solo en el sentido eh, de la ley y el orden, ¿no? Digo, los que han visto la serie. Sino en ¿no? En mejorar o sea, mejorar la vista del entorno. Eh, Digo, el clásico barrio neoyorquino problemático del Bronx fue la primera meta, ¿no? Entonces, además se hizo muy cerca con la comunidad, o sea, no solo llegaba el gobierno de la ciudad a pintar, ¿no? A reparar ventanas, sino pues se buscaron a los líderes locales, en colaboración con ellos, pero no diciendo ellos, ¿verdad? Se entra en algunas zonas, se ofreciera pues primero a la gente que más lo necesitaba, ¿no? Pues a lo mejor madres solteras o personas de la tercera edad, pues que empezaron a reparar sus casas con esto, ¿no? Una ventana, ¿no? Se donó pintura, esto le suena porque aquí en la ciudad ya lo aplicaron varias veces, varias administraciones. Pues donar pintura para que se pinten las fachadas, para que no se vean todas carcomidas, este, ir a cambiar alumbrado público que no sirve hace una o dos décadas y pasa, ¿no? O sea, ya pasó y acá sigue pasando. Eh, entonces, ahí en las zonas donde estas acciones se llevaron a cabo, fue muy evidente el cambio, porque pasamos de esto, que es muy triste, ¿no? La, ¿cómo se dice? Pues la promoción de un ambiente, ¿no? Hostil a la persona, a un ambiente más amigable y eso redujo cosas. O sea, desaparecieron delitos, aunque ustedes no lo crean, del estilo de roba transeúnte, roba casa habitación, justo Anilo, es que de eso se trata, o sea, justo ese es el asunto, ¿no? Eh, o sea, generar un entorno amigable para las personas, o sea, y eso haga cambios, porque entonces, o sea, la premisa ahí es que probablemente el delincuente o la delincuenta, porque pues, no es un asunto de género, eh, se siente incómodo en un ambiente que se nota mucho más cuidado que en uno que no, ¿no? Entonces, el gobierno de la ciudad ha hecho esto, ¿no? Senderos, ¿no? Esta administración, el asunto de los senderos. Y en otra hubo programas de mejoramiento barrial para hacer lo mismo, ¿no? Llegaba el gobierno de la nacional con el gobierno de la ciudad y donaban pintura, ¿no? Daban microcréditos para que arreglaras a lo mejor cosas de tu fachada, o sea, es decir, no solo la pintaras, a lo mejor pues, tenías unas ventanas que pusieron hace como 50 años que ya no servían, bueno, pues había que cambiarlas, esta idea de aunque es muy electorero, pero pues sigue funcionando, ¿no? La idea de donar tinacos, ¿no? Porque uno de los grandes problemas en la Ciudad de México es que a pesar de la escasez de agua en la que vivimos toda la vida, eh, hay muchas construcciones en la ciudad que no tienen depósitos de agua. O sea, dependen del agua que llega por la tubería y si no llega agua, pues no hay agua, ¿no? Entonces, no hay tinacos donde se almacene, entonces pues, los tinacos se donan, que tienen la misma lógica, Em, que mejoren las condiciones de la zona, ¿no? La verdad, ese fue uno de los grandes éxitos del señor Rudolph Giuliani, ¿no? Como alcalde de Nueva York. Bajar, fíjense, la incidencia de delitos no pagando más policías, ¿no? O con armas más potentes, sino que sería como la respuesta clásica gringa, sino invirtiéndole en lo que se llama el desarrollo comunitario, ¿no? Que es como el ejemplo que nos está poniendo Anilú, ¿no? Que la gente se sienta eso, ¿no? Que las condiciones de vida en su comunidad, así chiquita, ¿no? Mi colonia, mi pedazo, ni siquiera mi colonia, mi pedazo de colonia en el que vivo,
mejoró porque hay un ambiente mucho más tranquilo, ¿no? Eso lo sabemos cuando en las zonas donde vivimos, digo, no sé dónde vive cada uno de ustedes, ¿no? O más o menos, de algunos más o menos me acuerdo. Este, sabemos que zonas de nuestra colonia o de nuestra alcaldía, como quieran, son más seguras o son menos seguras en función de estas cosas, de qué tanto, cómo se ven o cómo no se ven. Eh, ¿Por qué hablamos de la política de las ventanas rotas? Bueno, porque este es uno de los muchos elementos que están asociados a el asunto de la violencia, ¿no? O de la delincuencia, a la provisión de determinados servicios, ¿no? Y llegamos a esto por el asunto del transporte público, ¿no? Entonces, claro, los autobuses que están más maltratados, ¿no? Los asientos están feos y así, pues promueven una no solo una mala imagen, porque no solo es un asunto de imagen, es un asunto de, bueno, pues si ya está roto el asiento, pues ya además si lo pintarrajean, ¿no? Parecía que por alguna razón eso atrae a la delincuencia, ¿no? O sea, es decir, no en México, pues sí en algunas ciudades se hicieron estudios de los autobuses que estaban más maltratados eran más sujetos a asaltarse que los que no. Sí, 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 justo, Anilu, ¿no? Están más maltratados, están más propensos porque hay una sensación de descuido que el asaltante vincula a, pues si está descuidado el autobús, pues está descuidado el chofer, está descuidada la seguridad, está descuidado todo. En cambio, los autobuses que se ven en mejores condiciones reciben menos asaltos. No es que no los asalten, pero menos que los otros. Eh, Igual los taxis, igual todos. Em, Ahora, la pregunta del millón es por qué no los arreglan siempre, ¿no? Y luego era lo que decía hace rato con el comentario de Nilu, ¿no? Bueno, no es porque no haya ingresos suficientes, ¿no? Bueno, a ver, es que el ingreso de los choferes no alcanza para repararlos, ¿no? Y vivimos o sea, y la verdad es que las condiciones en las que trabajan la mayoría de los choferes de transporte público, llámese taxistas o conductores de microbuses o autobuses, es que cuando tienen que tener cuentas diarias, pues no sale, ¿no? O sea, es decir, sale para pagar la cuenta y algo, eso, hay un excedente ahí, pero no hay un excedente para hacer las reparaciones necesarias, que es lo importante, ¿no? Pues sin las reparaciones, pues no hay, se repite el mismo ciclo, ¿no? Para muchos transportistas de la ciudad, la solución sería el incremento de los precios, ¿no? Seguramente si se han subido, ¿no? Cada enero, creo que, bueno, porque pues, no andaba yo en la calle, pero cada enero todo el transporte de la ciudad, tanto taxis como microbuses y otros autobuses, llenan sus vehículos pues de consignas, donde le piden al gobierno de la ciudad que incremente el precio de los transportes. Eh, no es que en la Ciudad de México son muy baratos. A eh, ver si andan ahí despiertos. ¿Cuánto? ¿Alguien tiene idea de cuánto cuesta? Ajá, ni lo justo es el problema, ¿no? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál es el precio por un traslado promedio en el Estado de México? Sin ir muy lejos. ¿Alguien sabe? Bueno, pues digamos que ustedes están en el promedio, ¿no? Entre, entre 10 y 15, ¿no? En el segmento más barato y puede llegar a costar hasta 20 pesos un trayecto.
Em, y eso en la zona conurbada, lo que está pegado a nosotros, ¿no? En otros estados de la República el transporte no baja de 10 pesos, el trayecto más sencillo. 20 pesos no está muy descabellado, ¿no? Hay zonas en Guadalajara donde también cuesta eso, en Monterrey, en Acapulco hay tramos donde eh, sí, justo, Rodrigo, ¿no? Pues yo les digo, o sea, o sea, 10 y 15 es el tramo corto y los tramos medianos y largos pueden ser 15, 20, incluso más de 20. Y así es el precio de transporte en el resto de los estados de la República, o sea, no nada más en el Estado de México que sea carero, o sea, no es caro el Estado de México. Más bien, la Ciudad de México es la que es muy barata, eh, en un nivel que no nos imaginamos, ¿no? Ahora, el problema es lo que dice Anilu, o sea, ese es un mercado que está muy distorsionado, porque permitir la subida de precios no beneficia al conductor, ¿no? Que es el que todos los días está ahí arriesgando la vida, ¿no? O arriesgando nuestras vidas, como quieran. En realidad, el que acaba beneficiado de eso, de un incremento de los precios, son los dueños de los vehículos. Eh, el otro modelo de negocios para resolver eso que existe en la ciudad es el de ¿cómo se dice? Eh, la constitución de empresas, pues, ¿no? Que se encarguen de esto. O sea, ya no el dueño, sino una empresa como la que operan, digamos, los circuitos grandes, ¿no? Como el del periférico, por ejemplo, ¿no? Que son las más populares. O el circuito interior tiene un tramo donde hay una concesionada. Eh, y entonces, bueno, pues al menos se facilitan las cosas porque entonces los choferes ya no están obligados a llegar a una cuenta, no, pues, no es obligado, como si fuera su obligación, sino pues suben a la gente que tienen que subir y ellos reciben un salario con prestaciones y todo y pues más bien ahí se junta el dinero, ¿no? Se lo entregan a la empresa y la empresa luego lo reparte. Lo que pasa es que ahí sí las empresas que se constituyen tienden a tener un precio más elevado. De hecho, el transporte más caro, que había hecho yo este ejercicio en alguna clase, era justo, creo que la ruta del periférico, que cuesta como 7.50. A ver, es más barato que en el Estado de México, ya sé, pero para los precios de la Ciudad de México, pues es más caro, ¿no? Es más caro que el Metrobús, que es lo más caro, pero que es el transporte del gobierno en la ciudad más caro. Eh, entonces, cuando hablamos de distorsiones del precio de equilibrio, estamos hablando de estos elementos que están alrededor. Eh, que hacen o sea, que se puedan ofrecer precios por arriba del precio de equilibrio o por debajo del precio de equilibrio, ¿no? Bueno, eh, aquí hay un concepto bastante particular, ¿no? Eh, que es el de la elasticidad precio de la demanda. ¿Qué quiere decir eso? Ese es el grado de respuesta que las cantidades demandadas u ofertadas de un bien experimentan ante un cambio en los factores de los que éstas dependen. Mayor impacto en el consumo, mayor elasticidad. O sea, hablamos de la elasticidad, precio de la demanda o de los precios más elásticos o menos elásticos cuando eh, ante el incremento, digamos, de los factores asociados a ese precio, un artículo reacciona, ¿no? Con una subida determinada de los precios o no, digamos, ¿no? Y eso se refleja en su consumo. O sea, lo que les decía Cerdito, eh, decimos que un precio es muy elástico, ¿no? Cuando ante una subida de precios, ¿no? Sus consumidores siguen demandando el producto. Lo que les conté del aguacate, ¿no? De este chico.
O sea, mientras haya quien consuma, eso quiere decir que para estas personas no es aceptable. En cambio, un producto inelástico es uno que, bueno, no es aceptable y entonces pues, cae la demanda, ¿no? No necesariamente, no en todos los casos se puede mantener aún con los precios altos, ¿no? De hecho, en algunos lugares pues luego quiebran. Eh, la otra modalidad es cuando los precios son inelásticos. Se quiere decir que inelástico, que ante una subida de los precios, por ejemplo, sí o sí se mantenga, ¿no? El consumo. A ver, es elástico cuando ante la subida de precios eh, la demanda se disminuye, ¿no? Y es inelástico cuando no importa qué le pase al precio, la gente sigue consumiendo en las mismas cantidades, ¿no? Eh, ese es difícil de ver. O sea, que lo notemos, porque cuando tenemos productos así, tendemos a pensar que no tienen ninguna propiedad esencial. Este, ayer que platicaba de esto con sus compañeros de la tarde, les decía yo, un ejemplo de esto es el jabón sote. Pues porque es un producto que ha estado hace como 60 o 70 años en las familias, en las casas mexicanas, que tiene un precio que ha subido poco, digamos, relativamente, ¿no? A lo largo de los años, y que tiene un número de consumidores bastante considerable, ¿no? De hecho, creo que ella es la única empresa de jabones bueno, la única empresa mexicana de jabones que existe, ¿no? Antes había muchas, ¿no? Ahora solo queda Jabones La Corona, que es la responsable de fabricar el jabonzote. Y esta, esta empresa mexicana pues, se ha mantenido gracias a que hay una demanda constante de jabonzote. Pase lo que pase, pues que la gente lo sigue comprando. Ha subido un poco de precio, pero pues eso no ha sido suficiente para que se deje de comprar. De hecho, por eso sobrevivió en comparación con otros productos. Eh, bueno, vamos a avanzar. Vamos a hacer Entonces, yo tengo una duda, profe. Entonces, ¿el aguacate tiene un valor alto de elasticidad? Justo, Alexis, el aguacate es un producto muy elástico porque conforme más sube el precio, menos se consume, no eso lo hace elástico, ¿no? Es el opuesto al jabonzote, ¿no? Que no importa si el precio sube o baja a lo largo de los años, mantiene el mismo número de consumidores, o sea, su demanda es estable, ¿sí? Sí, sí, sí. Bueno, Gracias. no, de nada. Vamos a hacer un ejercicio. Les voy a pedir, lean el artículo que está en este link, que está en la presentación, de todos modos se los acabo de poner en el chat de la reunión. Em, tómense unos 15 minutos, ¿no? Es un artículo que aunque el artículo está en inglés, el Instituto Nacional de Salud Pública, que es el que financió el estudio, hizo un resumen en español muy eficiente el resumen, ¿no? Dice muy bien las cosas del artículo. Eh, está bueno. Entonces, léanlo y tengan en mente estas dos preguntas, ¿no? ¿Qué efecto tiene el aumento de los precios en el consumo de bebidas azucaradas en México? Y si el precio de las bebidas azucaradas es elástico o inelástico. Son 8:56. Tomen 15 minutos, o sea, a las 9:11, ¿no? Reiniciemos. Se los digo porque sé que algunos de ustedes están en la computadora, bueno, perdón, en la computadora, no, en el teléfono y es más complicado brincar de Classroom a leer lo que le estoy mandando a leer. Así lean con calma, tratan de pensar en respuestas para estas dos preguntas y volvemos en 15 minutos.
¿Listo? Em, a ver, ¿de qué trata el artículo? Del por qué es importante subir los precios en las bebidas azucaradas y refrescos. Bien, Alexis. Hay un Nada profe. más, nada más que, pues, bueno, al leerlo, Ujú. al leerlo, vi que, pues, al subir los precios, pues sí bajaba el consumo de los refrescos, pero también aumentaba el consumo de chucherías como chocolates que tenían que ver con los refrescos. Aumentaban esos consumos, pero disminuía los refrescos. Exacto, a ver, el estudio, fíjense, no es nuevo 2010, creo, como 10 años. Y justo se preparó una investigación que ya tenía de un rato cocinándose ahí en el Instituto Nacional de Salud Pública sobre el incremento a los impuestos a las bebidas azucaradas y como resultado, ¿no? Pues, la subida de sus precios. Este pasa lo que dice Alexis, ¿no? Aunque los precios suban, pareciera que no solo pasa la subida de los precios, sino en uno como algunos artículos similares, ¿no? O relacionados, como los dulces, eh, incrementan su consumo, aunque disminuye el de las bebidas. ¿Qué es lo que encuentra el estudio? ¿Quiénes se verían afectados por un incremento del precio de los refrescos? Exacto, ¿no? Bien dice Anilo, ¿no? El estudio encuentra que las personas en zonas rurales más marginadas o de menores recursos son las personas que más se verían afectadas por el asunto del incremento en las bebidas azucaradas. Em, aquí tiene que ver con una serie de condiciones que son eh, ajenas, digamos, a la cuestión económica, ¿no? Em, pero que sin duda tiene que ver más con el asunto del gusto de los consumidores, ¿no? Era como lo que decíamos hace rato del aguacate y
y la subida de precios. La gente que sigue consumiendo aguacates, pues claro, no es un asunto de guste, ¿no? Que va por encima de lo económico, o sea, que hace el esfuerzo por pagarlo a 80 pesos o más o menos. ¿Qué me pasa con los refrescos? Em, el por qué se ven afectadas estas personas no tiene que ver con un asunto meramente económico, sino em, probablemente tiene que ver con algo más cultural o social, ¿no? Porque pues hay una percepción ahí de las familias en estas condiciones donde el refresco se vuelve una bebida fundamental, o sea, ya no estamos hablando solo de que sea asequible, ¿no? Creo que les dice la diferencia, ¿no? Entre accesible, lo que está a nuestro alcance, y asequible, lo que podemos pagar. No porque sea solo porque lo puedan pagar, sino porque además es la bebida básica. Em, y claro, eso absorbe una parte importante de sus ingresos, y por eso en la subida de precios pues serán los más afectados. Em, ¿De cuánto se propone el incremento de los impuestos en el artículo? 1.16. Em, Creo que ese es el resultado, ¿no? 10%, bien, Anelo. Dice traducido en qué párrafo que un incremento del 10% en los precios reduciría, dice el estudio, el 10.6% en el consumo de refrescos y a 11.6% en las bebidas azucaradas. Eh, a ver, el estudio la verdad es que era esto, ¿no? Un poco de, digamos, de investigación acerca de qué se necesitaba. Claro, los incrementos no se dieron de ese tamaño, así subieron los impuestos a los refrescos, subieron los precios, pero no de ese tamaño. Aquí, ya desde la semana, desde la sección anterior, había una discusión sobre si esta medida había resultado positiva o no, o sea, si ha tenido un impacto o no. El gobierno, desde la administración pasada, o sea, no solo yo tengo otros datos, señala que ha habido una disminución eh, pequeña, pero una disminución al fin y al cabo. Por otra parte, las empresas dicen que en realidad ha sido una medida que ha incrementado los precios y que no ha tenido ningún efecto, o sea, un poco para presionar por la disminución por la eliminación de la medida, ¿no? La discusión ahí sigue abierta, ¿no? ¿Qué tanto impacto tiene? O sea, parece que sí ha tenido algún impacto. Lo que pasa es que ha pasado la otra cosa que sí dice el artículo, ¿no? Otros productos han absorbido lo que ya no se compra en bebidas azucaradas, ¿no? Me decía Alexis, ¿no? Los dulces y otras cosas, quedan ahí como, o sea, incrementan sus ventas porque, bueno, pues absorben lo que no se está vendiendo por, por bebidas azucaradas. Pero bueno, a ver, ¿dudas de este asunto de la elasticidad? Está fácil, ¿no? Bueno, acuérdense que tuvimos unos ejercicios sobre esto. Bueno, una pregunta sobre esto en el cuestionario, entonces echar una pensada. Y para que podamos, Entonces las perdón, la bebida, bueno, las bebidas azucaradas y los refrescos entonces no son de valor, de alto valor elástico. eh, esa es la otra pregunta, Alexis. Bien, podemos decir que son, a ver, digamos, son de elasticidad media, o sea, no son muy elásticas, es decir, porque no es que haya caído así abismalmente el consumo de refresco. Ahora, no quise que no haya disminuido, ese es el punto, ¿no? O sea, digamos, son elásticos en general, así, ¿no? Em,
Porque si fueran inelásticos no hubiera habido ninguna afectación en el consumo, ¿no? La gente hubiera seguido consumiendo. Las cifras que tiene el gobierno de México es que sí ha habido una disminución, pequeña, pero sí ha habido una disminución en la compra. Lo que pasa es que parece ser que depende el sector económico, bueno, depende el nivel socioeconómico es qué tan elástico o no es. En los niveles de alta marginación, ¿no? O de menores ingresos, ¿no? Como decía Nelu, eh, ahí el precio es inelástico, o sea, las a pesar de los incrementos, ¿no? Pues se busca mantener el consumo. En otros en otros segmentos de la población el precio es bastante elástico, o sea, ante el incremento pues la gente se mudó a tomar otras cosas, ¿no? Azucaradas o no azucaradas. ¿Sí se entiende por qué? Sí, sí, dependiendo de la zona. ¿No? Vamos, del nivel de ingreso. Eh, bueno, a ver, hagamos aquí nuestra pausa de media clase, ¿no? Son 9:32. Volvamos 9:52 para la segunda parte, por favor. Sí,